El ángulo de contacto es una propiedad termodinámica y que se define como el ángulo que forma una gota del adhesivo o líquido al entrar en contacto con el sustrato o superficie. La medida y valor de dicho ángulo nos indicará el grado de mojabilidad y por lo tanto el grado de adhesión del adhesivo o líquido sobre el sustrato. Veamos entonces que cuando el líquido moja mucho la superficie, la adhesión líquida a sólido es mayor que la cohesión líquido a líquido. Entonces se formará un ángulo menor a 90 grados. Cuando el líquido y la superficie son distintos, la adhesión líquido a sólido y la cohesión líquido a líquido son equivalentes. Entonces se formará un ángulo de 90 grados. Cuando el líquido no moja la superficie y la gota queda casi esférica, la adhesión líquido a sólido es menor que la cohesión líquido a líquido. Entonces se formará un ángulo mayor a 90 grados. Así podemos observar las condiciones del mojado del líquido en diferentes superficies. Y en el ámbito científico se usa para la caracterización de productos farmacéuticos. De esta manera podemos ver que el estudio de las superficies y su caracterización posibilitan avances para las industrias. Como primer objetivo tenemos como finalidad ver qué es lo que pasa cuando agregamos diferentes líquidos sobre la madera. Como segundo objetivo también vamos a agregar otros líquidos, pero esta vez sobre una superficie sólida concreto que es el vidrio. Y como objetivo general es cómo influyen las diferentes energías superficiales de los sólidos, o sea la madera y el vidrio, en los diferentes líquidos escogidos. En este experimento vamos a ver la formación del ángulo de contacto en la interacción superficie-sustancia líquida. En esta parte vamos a ver el ángulo de contacto formado por la interacción superficie y la gota de una determinada sustancia. Entre los materiales que vamos a usar son madera, aluminio, una crema y champú. En esta imagen vemos los materiales que se van a usar, ¿no? En la interacción madera-champú tenemos que en esta madera le hemos echado una gota de champú y vemos cómo se forma cierto ángulo de contacto entre esta interacción. En esta imagen le hemos agrandado la imagen anterior y vemos que el ángulo de contacto es menor a 90 grados porque le hemos trazado las líneas tangente y una línea horizontal. En esta imagen vemos la interacción madera con la crema. Ahora le hemos trazado una línea tangente y una horizontal y vemos que el ángulo de contacto es mayor a 90 grados. Lo cual nos demostraría que hay una cierta hidrofobicidad. En esta interacción, en esta imagen vemos la interacción aluminio con el champú y vemos la formación del ángulo de contacto en esta interacción. En esta imagen se le ha trazado la línea tangente y se ha formado el ángulo de contacto, ¿no? Se ve el ángulo de contacto que también es menor a 90 grados, lo cual nos dice que hay una cierta hidrofilidad. En este experimento vamos a ver la formación del ángulo de contacto entre
la superficie y el líquido. Para este caso se ha usado el agua, el champú y el alcohol de 96 grados. Primeramente vamos a añadir cierta cantidad de agua en un tubo de ensayo y luego se va a medir el ángulo de contacto. En esta imagen vemos que luego de tratar una tangente a la superficie cóncava, se va a formar un ángulo de contacto entre la pared del tubo de ensayo y el líquido, ¿no? En este caso el agua, siendo un ángulo de 65 grados, menor o igual a 65 grados. En un segundo tubo de ensayo se va a añadir champú y también se va a seguir el mismo paso que el anterior. Se va a trazar una línea tangente a la superficie cóncava que se observa en la imagen para determinar el ángulo de contacto. Una vez trazado la línea tangente, se forma un ángulo de contacto que va a ser igual a 54.9 grados, menor o igual a 54.9 grados, entre la superficie y el champú, ¿no? En un tercer tubo de ensayo se ha añadido alcohol de 96 grados para determinar también el ángulo de contacto. Luego de trazar la línea tangente a la superficie cóncava que se forma, se hace la medición y se obtiene un ángulo de contacto igual a 66 grados. Entonces, estos tres ángulos de contacto que se ha formado, para los tres casos nos dan un ángulo menor a 90 grados, siendo el ángulo de contacto del alcohol el mayor y el ángulo de contacto menor es para el champú con 54.9 grados. Con respecto a la discusión, vamos a ver que los resultados en nuestra experimentación van a variar con respecto a los artículos citados. Esto es debido a la rugosidad de la superficie, ¿no?, que es un parámetro. En este caso no ha sido muy visual, dado que son pequeñas protuberancias a escala micro y nanométrica de las superficies, en donde la gota queda apoyada en los picos de la protuberancia, siendo el contacto total menor y por lo tanto quedando en forma más esférica, es decir, con un mayor ángulo de contacto. Es algo que se le llama el efecto Loto, ¿no? Esto lo hemos podido evidenciar cuando comparamos los ángulos de contacto del champú y el agua con respecto al vidrio. Como pudimos ver, no hay mucha diferencia como se esperaba, pero las demás experimentaciones sí se encuentran dentro del parámetro debido a la propia composición química del sólido, ¿no?, como óxido de silicio, óxido de sodio y de calcio. Así como conclusión podríamos decir que gracias a que sabemos el ángulo de contacto podremos caracterizar la superficie de dichos sólidos, así clasificándolas según la afinidad por diferentes líquidos. En este caso, con respecto al agua podríamos llamarlos superhidrofóbicos, hidrofóbicos, superhidrofílicos e hidrofílicos. Así, en nuestra experimentación, como teniendo como superficie sólida al vidrio y con dichos ángulos de contacto, se ha demostrado que el champú es el que tiene mayor carácter hidrofílico comparado con el polo opuesto, que es el alcohol.